Hoy tengo una invitada de lujo, su nombre es Emilia. A ella la conocí en un grupo de mujeres, un espacio donde compartimos experiencias sobre liderazgo y ella estaba en el panel y hablaba con mucha claridad, mucha fuerza, pero también con mucha humanidad, humanidad y fue lo que me tocó. Eso, su voz resonó conmigo desde el primer momento, tal vez porque también Emi está en el mundo de la salud pública y la salud como yo, y como que encontré un punto en común ahí. Y dije, la vi, la escuché, había un montón de gente, dije, me encantaría algún momento hablar con ella, y bueno, se cumplió mi deseo y aquí estamos. Y hoy tengo el placer de presentarles a Emilia Caro. Ella es bióloga molecular, emprendedora serial, por lo que vi en toda su historia, líder en salud global y actual chair de Women in Global Health, que es una organización que está reconocida por la OMS y las Naciones Unidas. Pero más allá de los títulos, que también los vamos a hablar, hoy vamos a hacer más énfasis en la mujer que está detrás de todos esos roles, de la que construye puentes, de la que abre caminos, de la que genera impacto y sobre todo ese impacto en las mujeres para que tomen decisiones para transformar el mundo. Así que, Emilia, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación y me encantaría que te presentes. Wow, bueno, ya estoy como un montón ya la presentación. Gracias. Gracias por el espacio, gracias por convocarme. Me resonó mucho la invitación y esta introducción, tal como lo presentaste recién, cuando me llegó esta invitación, así que lo agradezco de corazón. No tengo mucho más, así como intro para decir de lo que contaste vos. Sí puedo agregar que más allá de los títulos o de las trayectorias, hay un camino recorrido, ¿no? Y hay un camino recorrido siendo mujer, un camino recorrido siendo mamá también, y un camino recorrido también en estar en mesas de decisión y en posiciones de liderazgo, y muchas veces sola, ¿no? Sola, digo, siendo la única mujer. Mm, Y eso va, va formando las ganas por ahí de generar algunas transformaciones, ¿no? Seguramente. Ahora te voy a pedir que me digas ahora, en este momento, ¿quién es Emilia desde lo personal? ¿Qué te mueve desde el punto de vista personal? ¿Qué me mueve? Hay algo, vamos, muy profundo y muy personal que me mueve por ahí, más allá desde del hoy, desde chica, y que tiene que ver con esto, con encontrar el propósito, ¿no? En esto mi mamá ha sido una gran guía y, y desde chica digo nos ha, porque tengo dos hermanos, nos ha motivado a encontrar lo que ella llamaba nuestra misión, nuestro propósito, que si bien en algún momento por ahí lo he evaluado y puede sonar como hasta una responsabilidad, ¿no? Es como tenés que encontrar tu misión o tenés que encontrar, no es que lo tenemos que hacer, pero a mí me ha despertado siempre muchísima curiosidad, ¿no? Y esta búsqueda de pasar por el mundo dejando algo de mí, ¿no? Y creo que hoy más que nunca estoy en un lugar en el que, o en una posición en el que puedo elegir participar de proyectos, de organizaciones en las que estén alineados siempre con esto, ¿no? Con, bueno, ¿qué va a quedar de mí o en esta organización o en este proyecto o en esta comunidad? Y hoy eso hace mucho, mucho sentido en mi vida y lo encuentro como sumamente necesario. Claro, totalmente. O sea que eh, mucho de tu sentido, de tu propósito, de tu misión, porque viste que el propósito para mí tiene muchos sinónimos para las personas, vivir con sentido, vivir plenamente, vivir conectada. O sea, pero el tuyo parte desde ayudar a otros, desde el impacto, ¿no? O sea, eso es lo que voy rescatando con esa pequeña frase que me dijiste. Sí, de hacer del entorno un lugar mejor, ¿no? Que a veces puede, y aclaro esto porque en algunos momentos de mi vida he trabajado mucho con sustentabilidad, ¿no? Entonces me enfocaba más que en las personas, en el entorno. eh, y desde, bueno, ya hace más de 13, 14 años que trabajo exclusivamente en salud
y no solamente trabajo en que este sentido o este propósito esté a disposición de accesibilizar o de mejorar la vida de las personas como pacientes, sino que, bueno, hace un tiempo también vengo trabajando en transformar el entorno también para mejorar la vida de, de los líderes del sector de la salud, ¿no? Que Ujú. es un sector donde más del 70% son mujeres, pero muy pocas de esas mujeres llegan pese a ser la gran mayoría del sector, muy pocas de esas mujeres llegan a posiciones de decisión, de liderazgo y de poder, ¿no? Claro, Que no es el mismo liderazgo, porque la mayoría de esas mujeres son grandes líderes, pero bueno, tener el poder, y el poder te da la capacidad de transformar. A veces asociamos el poder con una connotación negativa, ¿no? Pero la realidad es que es el poder lo que te da la posibilidad de transformar realmente la vida de las personas. claro, sí, totalmente, de impactar también, ¿no? Claro. Podría decirse. Y vos, desde tu punto de vista, tu experiencia, que vos has estado en esos ámbitos, ¿no? Y has ido recorriéndolo, ¿por qué crees que se da esto? Porque creo que se da que la falta de mujeres en las mesas de decisión. Sí, que no llegan a cargos de alto liderazgo o alta decisión o alto poder, exacto. Bueno, hay distintas barreras. Hay Ujú, distintas barreras. Hay barreras que tienen que ver con los estereotipos y los sesgos, ¿no? Que pasa mucho y yo lo escucho muy frecuentemente, esto de, bueno, no, como que las mujeres no quieren acceder a esas posiciones o las mujeres están más cómodas en otras posiciones por sus tareas de cuidado, por la maternidad o por... eh, y y ya pasa a ser como un sesgo, ¿no? Donde ujú, esto es pasa a ser una creencia, ¿no? Y siempre lo cuento porque, por ejemplo, y esto independientemente de los gobiernos o de los colores de turno, ¿no? O sea, es algo que no tiene nada que ver con el color político de las gestiones, pero para dar un ejemplo, en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, no hay directoras médicas de hospitales de agudos, ¿no? De ujú, la ciudad, ¿no? De estatales, em, pero te vas a Jujuy y por ahí, en contra de la creencia que podríamos tener, es una provincia mucho más conservadora, donde podría ser incluso hasta considerada más machista, tenés más del 60% de los hospitales provinciales están liderados y dirigidos por mujeres. Entonces, digo esto para sacar esta creencia que muchas veces impacta en quienes hoy toman las decisiones, que son mayoritariamente hombres. Y en ese caso, en el caso de Jujuy, definitivamente tuvo que ver con una decisión política también, ¿no? De que esto sea claro, distinto. Pero volviendo a por qué pasa para mí no solamente por un sesgo y estereotipos, sino también hay algo que es muy, muy real y es la penalización de la maternidad. Y por ahí suena mm, muy duro cuando lo digo de esta forma, pero me parece que está bueno no hablar con eufemismos y es entender cuáles son las problemáticas reales para empezar a resolverlos. Hay una mm, problemática muy real respecto a la penalización de la maternidad y no podemos hacernos los desentendidos al respecto. No pasa solo en el sector de la salud, pasa muchas sí, veces, pasa cualquier entrevista y con cualquier departamento de recursos humanos, ¿no? Pero cuando empezás a trabajar y a ascender en estas posiciones de decisión, de liderazgo y de poder, esto es mucho más marcado. sí, totalmente. Hay otras, ¿no? Que pasan también y que suceden, pero estas son muy, muy reales y concretas. Sí, Goldstein ganó el premio Nobel hace ya 3 años, si Sí, mal no recuerdo. Ella sí. estudió esto, ¿no? Y justo hay un gráfico que no me olvido más, que todos venían bien, hombres, mujeres, universidad, maternidad, y ahí empezaba a cambiar la curva, ¿no? Y para mí es un punto de inflexión y ella en las conclusiones que sacaba justamente decía que se debía a algo que también, más allá de que hayan políticas que ayuden todo, era algo medio cultural y algo que de familia, o sea, del hogar tiene que ir surgiendo, ¿no? Para cambiar esto. Totalmente, porque, y a ver, si bien hablamos de la maternidad, porque hay muchas mujeres que en sus carreras, en el transcurso de su carrera, cuando empiezan a tener más visibilidad o empiezan a adquirir más experiencia, empiezan a ganar más oportunidades, deciden
ser madres. Entonces ahí es donde Claudia Goldstein marcó muy, 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 muy concretamente esta curva. Ahora, también tenemos que reconocer que las mujeres en general estamos a cargo de otras tareas de cuidado y no pasa solamente por los hijos, ¿no? Pasa por las familiares, pasa muchas veces por los padres. eh, Somos en general las mayores responsables de las tareas de cuidado, independientemente de la relación familiar. Ujú, totalmente, sí. Eso también impacta, ¿no? Eso también impacta. Lo que sí pasa con la maternidad es como que es algo que está completamente incorporado social y culturalmente, con que Ujú, es responsabilidad principal de la mujer. Y entonces esto también, en el ámbito de la salud y en las posiciones de liderazgo, impacta mucho también en el lobby y en el networking con ujú, mejor lugar, digamos, que que estas palabras reflejan, en el acceso a esas otras personas que puedas tener, porque la carrera no la hace uno solo, ¿no? La carrera uno lo hace y la trayectoria en relación con otros. Entonces también pasa que, esto lo digo siempre que tengo una oportunidad y con que le llegue a una mujer mm, en cada oportunidad que tengo me siento realizada. Y es que nosotras en general tenemos mucho, decidimos, ¿no? Eh, Darle mucho menos importancia al networking. Y cuando hablo de networking, hablo a veces es de un congreso, a veces es de almuerzos, a veces es de un encuentro después de la hora laboral. Y está relacionado con lo que hablábamos recién, que son con estas tareas de cuidado, que en general preferimos volver a nuestras casas o necesitamos volver a nuestras casas para cuidar de nuestros hijos. Y a veces no solo de nuestros hijos, a veces es, no, mi pareja está solo, no, voy a volver, vuelvo. ujú, ¿No? O sea, esas tareas de cuidado constante, aunque no nos lo requieran, porque seamos completamente sinceras, la realidad es que si a ellos les sale un partido de fútbol, no van a estar pensando si volvemos o no, y eso no los hace ni a nosotras mejores ni a ellos peores para nada. mm, Es como culturalmente nos movemos. ujú, Entonces, exacto. empezar a ser conscientes de eso y decir, tengo una oportunidad de vincularme con otro, de generar un vínculo con propósito, eh, y quizás que en esa persona después yo me puedo apoyar, se puede apoyar en mí para algún otro momento, para alguna otra necesidad, para algún proyecto, para alguna oportunidad, y en general no estamos tan presentes en armar esas redes y necesitamos estar mucho más presentes. Sí, totalmente, sí, exacto. Y ahora creo justamente se ve más necesidad de eso, ¿no? Y como que siento que muchas mujeres están despertando en ese sentido y empezar a armar redes, ¿no? Que pueden, no sé, generar entre ellas, entre de común acuerdo, temas comunes, pero hay alguna necesidad de esto, por lo menos ya están naciendo. Y, Y ahora, volviendo, quiero agarrar esto de la maternidad y llevarlo hacia vos. mm, Vos ahora nos vas a contar tu historia, pero vamos a ir a la maternidad. ¿Viste? En toda tu vida cronológica vamos a pararnos en la maternidad. ¿Qué significó la maternidad para vos en términos de el cambio profesional, obviamente también como persona, porque te cambia todo, pero sobre todo en lo profesional, ¿cómo impactó en vos eso? impactó, fue una bomba en mi vida, Ujú, básicamente, la maternidad. Eh, y de una forma muy literal, ¿no? Para mí la maternidad fue un antes y un después de un tipo de vida, de, de, de una Emilia también, ¿no? ujú, Em, entonces vino a construir una vida, una profesional, una persona nueva y diferente, con todo lo bueno y todo lo malo que eso tiene. Eh, claro. Obviamente creo que esto no necesitamos ni aclararlo, o sea, mis hijas son, ¿no?, lo más que yo tengo en mi vida. Tengo dos hijas mujeres. ¿Qué edad Eh, tienen? Tienen 8 y 10 años. Ah, ok. Ujú, Eh, y creo que también la maternidad y ser mamá de dos mujeres ujú. me hizo conectarme mucho más con todo esto que estamos hablando, ¿no? Eh, Vos me preguntás qué significó la maternidad en tu vida, y más allá de todas las experiencias en las que podemos entrar y te puedo compartir,
por ahí muy específicas y personales, creo que algo que lo puedo ver y que puedo resonar con otras mujeres es que el ser mamá de dos mujeres a mí me hizo tomar mucho más conciencia de las brechas que hay en la sociedad. Yo soy una privilegiada, ¿no? Cuando digo que soy una privilegiada soy una persona que nací en un contexto social con oportunidades de estudio, con una familia presente y cálida, con una mamá muy muy audaz, ¿no? Y muy emprendedora, con un padre igual de audaz y de emprendedor y un gran aliado y mentor. Entonces, eso me hizo a mí dar cuenta después que es una situación muy de mucho privilegio, ¿no? Con una red de contactos, ¿no? Por parte de mi familia también, que me permitía obviamente también con todo lo que yo he hecho por eso, aprovechar esas oportunidades de privilegio que yo tenía. Entonces, esto durante un tiempo, hoy lo veo, ¿no? A la distancia, es que estaba bastante desconectada con las desigualdades, porque yo Claro. no experimentaba Ujú. o creía no experimentar esa desigualdad. Y muchas desigualdades que experimentaba, desde acosos hasta otras situaciones, las naturalizaba, ¿no? Pero creía no experimentar desigualdades. Y cuando fui madre de mis hijas, quizás me hubiese pasado con hijos también, varones, ¿no? Pero cuando fui madre de mis hijas, que empiezan un montón de temores en, en las madres. Totalmente. Uno de esos temores es, ¿y mis hijas? ¿Y si ellas no tuviesen las mismas oportunidades y privilegios? ¿Y si y ahí empecé a dimensionar todos los privilegios que yo tenía y a dejar de naturalizarlos, ¿no? Y a dimensionar de que esto no es, o sea, no es la situación de la mayoría. Mm. Entonces, desde ese lugar de privilegio, a mí la maternidad lo que me hizo fue como un poco también hacerme responsable, ¿no? Es decir, estás en una posición de privilegio, una posición de liderazgo, bueno, tenés ese privilegio, pero también esta responsabilidad de visibilizar todo esto, de tratar de cambiar lo que se pueda cambiar. Ujú. Y podrías decir que con ellas nació esta, o sea, lo estás diciendo ahora, pero quiero asegurarme que vamos por ese camino, que con ellas nació esto de que si bien ya lo sabías, de querer generar impacto en la equidad de género, ¿no? Digamos, ya sea a nivel salud, pero bueno, en general en la equidad de Y género. en la equidad te podría decir que sí. Lo de en la equidad de género, ¿no? Eh, yo creo que como otras mujeres de mi generación, em, no me identificaba en un momento con la palabra, ¿no? No con el concepto, pero con la palabra de feminismo, ¿no? Ujú. Por todo esto que yo naturalizaba y que yo digamos, no dimensionaba los privilegios. Entonces, si yo lo hice, cualquiera puede hacerlo. O sea, yo lo hice sin. Yo llegué. Entonces, Ujú. cualquiera puede llegar. Por ahí desde ese lugar, hoy lo estoy diciendo así por ahí muy caricaturesco, ridiculizando, ¿no? No era tan lineal, pero tenía esa sensación de por ahí de desconexión, ¿no? Mm, Yo lo que creo que sí nació con mis hijas es esto de darme cuenta de una forma muy, muy, muy brutal y cruda de las reales desigualdades y decir, no, yo quiero trabajar por igualdad de oportunidades, yo quiero trabajar por igualdad de derechos, yo quiero trabajar por igualdad de acceso al poder. Y eso es el feminismo, en definitiva, ¿no? Entonces es como, Ujú. eso en definitiva, no, eso es literalmente el feminismo, más allá de que por ahí por posiciones muy marginales y radicales, que por ahí son tomadas porque venden más, hoy para muchos el feminismo es otra cosa, pero el feminismo es eso, ¿no? Es un trabajo La de derechos. Ujú. por la igualdad de derechos, de oportunidades. Y yo siempre le agrego esto que a veces nos olvidamos, ¿no? Y de acceso al poder, digámoslo, es necesario. Ujú. Que eso es igualdad de oportunidades y de derechos también, ¿no? Estar en esas mesas de Totalmente. se decide. Porque volviendo a la salud, que es un tema del que yo siempre hablo, eh,
ves las consecuencias muy, muy, muy directas de no haber estado en esas mesas de poder, que hoy, hace más de 3 décadas, podés encontrar en cualquier farmacia Viagra, pero hoy, al 2025, no encontrás tratamientos efectivos para los síntomas de la menopausia. Mm, Y eso que parece algo tan bueno, pero no, no, es una consecuencia completamente lineal y mm, directa de quienes sí, toman las decisiones de qué es importante. exactamente, totalmente. Entonces, necesitamos agregar siempre la palabra poder, ¿no? Sí, sí, algo que leí en la bibliografía que me mandaste que me gustó mucho fue del último párrafo, la oración del final que decía que incluir la mirada, o sea, la mirada femenina, digamos, ¿no? En las mesas de decisiones, ¿no? Que es lo que justamente dices ahora. Totalmente, es completarlo, porque, Ujú, eh, de nuevo, ¿no? Acá no es una pelea de, bueno, ahora nos toca a nosotras. O sea, ujú, chicos, tenemos que completar una mirada que estuvo incompleta. Estuvo incompleta durante décadas, siglos, pero es por ahí importante, desde siempre. Ujú, claro, o desde siempre, pero es importante que la completemos, porque si no te faltan tratamientos eficientes para la menopausia, te faltan tratamientos para las enfermedades autoinmunes, que son principalmente mujeres, te faltan buenos diagnósticos para un montón de otras enfermedades específicamente femeninas. Te pasa que una mujer que llega con un infarto a una guardia tiene un 54% más de chance de morirse que un hombre. Y eso no es por desidia de los sistemas y de las personas. Eso es porque no estuvimos para armar los protocolos, para decidir qué es importante, para tomar decisiones de inversión, en qué moléculas invierte. claro. Necesitamos completar esa mirada. Ujú. Eso es. Claro, sí, me encanta y totalmente. Yo también tengo dos hijas mujeres y a mí también la maternidad me tocó muchas fibras y una de ellas fue esto de intentar crear y también que ellas tengan incorporado una visión más amplia del mundo, ¿no? En el sentido de igualdad de oportunidades, de derechos, de tomar decisiones, de saber cuándo decir que no y también hacer respetar su punto de vista, ¿no? Frente a otros puntos de vista, no necesariamente solo de mujeres, también de hombres. Así Obvio. que te entiendo totalmente desde ese sentido. Ahora vamos a ir un poquito más de tu vida, vamos a ir un poco más para atrás. Vos estudiaste biología molecular, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y por qué estudiaste eso? Porque, bueno, cuando me fui a anotar en la universidad estaba igual entre ciencias políticas y biología molecular. Ah, wow, sí. Hoy casualmente como que se mezcla un poco lo que hago Sí. entre esas dos cosas, más de salud que de biología molecular, pero la biología, yo estaba en el último año de la secundaria cuando se empezó a hablar del proyecto Genoma Humano y cuando se clonó por primera vez a un animal, A la oveja, sí. a la oveja Dolly, ¿no? A un mamífero, a la oveja Dolly. Eso a mí me impactó, pero profundamente, y yo quería entender más eso y lo veía como una gran oportunidad y una ventana que se abría, más que una ventana, una puerta enorme para, para hacer cosas grandes, ¿no? Em, Me pasó que me encantó estudiar la carrera, o sea, me pareció Mm, súper desafiante, me pareció, no, creo que no hubiese encontrado algo más interesante que estudiar, pero me pasó otra cosa y era que no me encontraba trabajando sola en un laboratorio mucho tiempo. ah, ok. Entonces, ahí, bueno, estudié esto, después me especialicé en genética humana y me dediqué siempre más a la gestión, ¿no? Desde a la fundación de empresas, pero también trabajé en empresas y eso me gustaba. Entonces, durante un tiempo estuve medio peleada con la ciencia porque creía que no aportaba lo suficiente y después me di cuenta de que en realidad no era la ciencia, que la ciencia hacía todo lo que tenía que hacer, pero que estaba desconectada, ¿no? Con las Claro. soluciones que necesitábamos. Y durante un tiempo me enfoqué en ser puente, ¿no? Mm, Entre lo que se iba haciendo en la ciencia con las soluciones que llegaban a la sociedad. sí, hay algo que me encantó, que mencionaste que vos te definías como un puente entre mundos, entre ciencia, estrategia, impacto social y emprendimiento, ¿no? Y
esa desconexión que me decís que sentías, ¿no? Cuando habías estudiado algo que te encantó, te fascinó, te desafió, pero al momento de implementarlo habías visto como que por ahí no era por donde querías ir. ¿Y cómo empezaste a virar hacia hacer este puente? No sé qué decisiones empezaste a tomar. Primero, algo que debo reconocer que me abrió la cabeza fue una materia de la carrera, me acuerdo llamaba biotecnología, y donde teníamos que armar un plan de negocios. Entonces fue la primera vez donde yo tenía que pensar en cómo investigar algo, implementarlo, ver si era viable económicamente y si había alguien que estaba dispuesto a pagar por ese servicio o producto que yo estaba desarrollando. Entonces ahí a mí se me abrió otro mundo, imagínate, yo estudiando cosas de técnicas de laboratorio, pasaba a encontrarme con todo este mundo y me encantó. Entonces, en el marco de esa materia, tengo que ir a una feria para buscar información y me empiezo a vincular con el ámbito privado, con las empresas, y casualmente, ¿viste? Estas cosas yo no sé si creo tanto en las casualidades, creo que uno busca también, ¿no? Las oportunidades. Me vinculo con una empresa en la que después termino trabajando, pidiendo información, me vinculo Mm. con una empresa en la que después termino trabajando y fue una empresa, una gran corporación em, que a mí me dio muchas herramientas que después me permitieron emprender, ¿no? Como que complementó mi formación, la verdad que fue eso, terminó de complementar mi formación para después poder eh, emprender y empezar a explorar ese otro mundo. Y, o sea, perfecto. Entonces es como que tenías todo lo técnico, te complementaste trabajando y cuando decidiste terminar o decidiste, no sé, dejar de trabajar, Sí. ¿por qué no buscaste otro trabajo y por qué decidiste emprender? No, y de hecho yo tomé la decisión de dejar ese trabajo que, a ver, eh, me acuerdo que fue una decisión súper estresante, muy estresante, porque yo tenía en ese trabajo tenía acceso a formaciones internacionales, auto, computadora, un sueldo que para la edad que tenía, no, era un sueldo muy bueno, pero encima yo era joven, muy jovencita. Entonces, eh, me acuerdo que en ese momento mi papá me decía que él nunca quería que yo trabajara cuando estudiaba, pero cuando yo estaba Sí, por renunciar me decía, ¿estás segura? Le daba mucho miedo, ¿no? Porque yo claro. estaba Era idílico, claro. y aparte tenía mucha proyección, lo hacía bien, o por lo menos el feedback que tenía es que tenía una buena proyección en ese mundo. Em, y me acuerdo que la tomé con certeza, pero con temor también, ¿no? Mm. Parece contradictorio, pero no, yo sabía que eso era, y que aparte estaba en un momento de mi vida en el que podía tomarme esos riesgos. Creo que igual uno lo puede tomar en cualquier momento, pero a veces es Ujú. como, no. Pero cuando uno es más joven es como más Sí, arriesgado. Después sí, uno sí, pone filtros para las decisiones. totalmente, Sí. totalmente. Eh, y, y bueno, y ahí decidí renunciar a este tipo de trabajo y algo que a mí me generó em, tomar o me ayudó a tomar esta decisión, o te diría que fue como un punto de inflexión, fue un 30 de diciembre. Yo terminé renunciando creo que un 1 de febrero. Y el 30 de diciembre habían desvinculado a un director de esta empresa, un director, digamos, muy bueno, ¿no? O sea, era alguien que era muy querido, era alguien que tenía em, mucho desempeño, y lo habían desvinculado por una decisión de la compañía. Y me acuerdo su, su angustia en ese momento, una persona que para mí en ese momento una persona grande, debería tener mi edad ahora, eh, pero me acuerdo que comentaba como, no sé qué hacer ahora porque yo hoy me iba de vacaciones con mis hijos y ahora, y también esa sensación de, como de crear algo, yo, no para escaparme yo de esa situación, ¿no? Sino de crear algo en el que eh, las personas no se sintieran así. Y ahí yo había creado mi primera empresa, era una empresa que tenía una coparticipación con todas las personas, no era una cooperativa, pero sí tenía una coparticipación con todos los empleados, ¿no? Entonces, Ujú.
distribuíamos un gran porcentaje de las ganancias. Y esto tenía que ver con esta experiencia que yo tuve, ¿no? Y eso fue un poco lo que me impulsó a decir, bueno, yo quiero construir un tipo de empresa diferente. Claro. Y Mm. ahí es donde Y, empiezo. y esta primera empresa que hacía, o sea, ¿cuál era el objetivo? Bueno, nosotros hacíamos producción de bambú como un material sustentable, pero aparte teníamos desarrollo de proyectos productivos de bambú para desarrollos de comunidades Ah, rurales. Y lo que hacíamos, o sea, la parte científico de ciencia que tenía y el valor que yo le daba era que teníamos un vivero con micropropagación, con clonación de plantas para la selección genética y para, bueno, tener el mejor rendimiento posible. ujú. Qué lindo. O sea, como que en un proyecto sustentable implementaste tu know-how de business junto con tu know-how de genética. O sea, como que mezclaste varias cosas. Sí, totalmente. Y eso creo Ujú, que en un momento, ¿no? Era como me hablaban de que yo me reinventaba. Y una vez lo hablé esto con otra mujer, y que en realidad yo lo siento como que le agrego capas, ¿no? Y es como, bueno, ahora se llama esto upskilling, hoy tiene una palabra, ¿no? claro. Bueno, y es una capa nueva, pero no perdés todo ese otro conocimiento. Ujú, Entonces le vas agregando capas. Entonces bueno, yo tenía todo mi bagaje o eh, mi experiencia o mi know-how científico y técnico, y después le agregué el comercial y de gestión, y después le agregué el de sustentabilidad, y después le agregué el de salud. Entonces hoy yo trabajo, una de mis líneas de trabajo es cómo las crisis climáticas se convierten en crisis sanitarias. Entonces ujú. es le vas agregando dimensiones a tu conocimiento. Claro, qué linda forma de verlo, sí. Y yo creo que a medida que vamos creciendo, ¿viste? Nos va pasando mucho eso. Cuando uno está en los 20 y pico, 30 y al principio es como que se está descubriendo, está empezando, está con eso de quiero trabajar en tal lugar, ¿no? Pero a medida que va pasando el tiempo, uno va encontrando por ahí el camino en distintos lugares, como vos lo hiciste, lo sustentable, salud, ¿no? Todo el tema de la genética. Así que me encanta cómo lo pusiste con las capas. Y ahora te pregunto, en esas reinvenciones que tuviste, ¿qué, qué fue lo más poderoso que descubriste en todo eso que se movió en vos, ¿no? O sea, ¿te diste cuenta de algo? ¿Te diste cuenta que podías hacer mucho más? Por ahí te diste cuenta que eres multipotencial, porque yo creo que vos sos multipotencial. No sé si alguna vez has escuchado esa definición. ¿Qué descubriste? Descubrí esto, ¿no? Que no perdía todo lo otro, porque a veces tenía que reinventar la vinculación más de mi nombre como profesional a un nuevo sector que yo como profesional, ¿no? Me resultaba más desafiante decir que cuando se googleara no seguir asociada al sector al que estaba antes o al tipo de proyecto que estaba antes, sino a lo nuevo, que para mí internamente, donde yo lo sentía de alguna forma muy natural. Esto de hice esto durante 10 años, ahora hago esto otro, pero traigo toda esta experiencia de hace 10 años, esto nuevo. Y para mí era algo, eso, ¿no? Muy natural. Y bueno, lo pude poner por ahí en conceptos o en palabras. Esto son nuevas dimensiones, no es una Claro, nueva, ¿no? Es una dimensión nueva que por ahí se abre. claro, genial. Y antes de ir a la etapa salud, algo que ahora una pregunta que me vino, porque yo hago unas preguntas antes de esto, pero en estos cambios que tuviste, ¿no? Que son súper marcados, ¿cómo, o sea, lo hiciste porque te aburría, porque creías que podías hacer otra cosa, porque simplemente te movía a hacerlo? O sea, cuál era el disparador o qué sentías para hacer estos cambios? Bueno, cuando pasé de la etapa corporativa a la etapa, en realidad más de emprendimiento, porque si bien era algo específico, fue un cambio grande pasar, ¿no? De la seguridad de una corporación, incluso de un branding, a, Ujú, a- a emprender en soledad. Eso ya lo conté, cuál fue mi disparador, ¿no? El tratar de crear un tipo de organización diferente, un tipo de empresa ujú. diferente.
En mi cambio de por ahí más de sector, tenía que ver más con oportunidades que encontraba en las que yo creía que podía hacer una diferencia o que podía agregar valor, que me gustaban, que las sentía que suena por ahí algo muy esotérico, pero no lo es. Esto de sentía que me resonaba eso, no pasar, yo soy bióloga molecular, digamos, no, lo hablo desde un lugar muy racional. El otro día, ayer justo escuchaba en una entrevista que decían que la intuición es un montón de experiencia racional inconsciente, ¿no? Mm, Y yo creo que la intuición, siempre lo digo, la intuición y esas sensaciones de conocimiento interno son capacidades cognitivas, en realidad, ¿no? Que donde por ahí es esto, es el procesamiento veloz de un montón de sentidos, ¿no? Eh, Sentidos, a veces es de detectar gesto, de nuevo, no racional, ¿no? Desde un lugar inconsciente, pero donde vos estás procesando un montón de información del entorno y hoy la llamamos intuición, pero tiene un montón de componente cognitivo y racional no consciente. Entonces, todo esto me pasaba que me encontraba con una oportunidad o conocía sobre un tema, me vinculo con la salud, si bien estuve siempre vinculada porque mi papá es médico, ha creado y fundado centros médicos, entonces en mi vida siempre tuvo la salud presente. eh, yo no había trabajado en el sector. Y me vinculo por un proyecto, en realidad de ciencia y tecnología, una health tech que decido fundar, em, porque había algo que me parecía completamente innovador, que estaba desaprovechado científicamente en términos de soluciones para la sociedad y donde yo creía que entre mi conocimiento científico y mi capacidad de gestión podía traerlo como una solución para Argentina y para Latinoamérica. Y así fundó una health tech que era de secuenciación genómica. De lo que buscábamos era, para pacientes principalmente oncológicos o con enfermedades raras, buscar qué tipo de genes tenían para darle el tratamiento específico para esas mutaciones o ese tipo de gen que tenían. Esto fue hace muchos años, ¿no? Y era hoy es más, eh, ujú. es algo que podemos encontrar en laboratorios, incluso a veces hasta de análisis clínicos, pero esto en el 2013, cuando yo arranqué con esto, era algo muy incipiente y muy reciente y requería em, mucha investigación y mucho conocimiento de muchos mundos para que después había que explicárselo a los médicos para que lo indicaran. Entonces requería muchos conocimientos de muchos mundos para poder traerlo. Y me pasaba más eso, ¿no? Era como que encontraba algo que no pasaba por el aburrimiento, pasaba porque encontraba algo en lo que decía, yo acá puedo hacer algo, esto está como diseñado para mí, para mis Ujú, capacidades, para mis capas más que capacidades, ¿no? Es como, ujú. esto lo puedo hacer yo. Y pasaba más por ahí. Ah, qué interesante, qué lindo. Y o sea, y empezaste de nuevo con esta empresa. ¿Y cuánto tiempo estuviste con esta empresa de genética? Y con este proyecto estuve desde el 2013 hasta el 2017, era más de, de desarrollo de las ideas, de los planes de negocios, de la búsqueda de financiamiento. En el 2017 se empezó a ejecutar y yo lo vendí en principios del 2022. Ujú, Eh, Ahí también fue algo que me disparó un cambio, ¿no? De rumbo y me empecé a dedicar más en el tercer sector, en el sector de las organizaciones de la sociedad civil, de las ONG, de las non-profits, por otros temas. ujú, Fue que queda para otro podcast, pero bueno, ujú. fue una situación en la cual yo me desvinculo de esta organización bastante, no sé si sería como hostil la palabra, pero no fue algo en lo que a mí me generó comodidad eh, esta salida. Y entonces durante un tiempo empecé a dedicarme mucho más en las ONGs, ¿no? Que era algo en lo que yo me había formado también, porque cuando trabajaba en sustentabilidad había hecho una diplomatura de dirección de organizaciones de la sociedad civil,
Entonces empecé a aportar mi valor y todo este know-how e intentar profesionalizar un sector que en Argentina, si bien existían un montón de fundaciones y organizaciones súper profesionales, el tercer sector siempre estaba más corriendo de atrás, ¿no? Desde el financiamiento, Ujú. no se venía manejando como se manejan las empresas, ¿no? En términos de profesionalismo. Entonces, creía que podía agregar valor en este otro sector. Y ahí arrancaste, ¿y ahí seguías en las ONG, seguías trabajando con temas de salud o Sí, sí, sí. eran? De hecho, hoy yo soy directora ejecutiva de una fundación que trabajamos en la prevención y la detección temprana del cáncer de colon en Argentina y en Latinoamérica. Eh, y bueno, esto de ser Global Chair de Women in Global Health, que es una organización non-state actor de la Organización Mundial de la Salud, igual y de Naciones Unidas, es una non-profit, ¿no? Entonces, Ujú, todo esto bueno, está vinculado con lo mismo, ¿no? Incluso en Women in Global Health Argentina, que soy presidente también, es una non-profit. Hoy trabajo, diría casi en que ese punto. exclusivamente en el tercer sector, en las organizaciones de la sociedad civil, que en definitiva es donde encontré mi lugar de mayor impacto. Que igual yo creo que las empresas pueden tener un gran impacto y creo que siempre he intentado generar impacto positivo desde las organizaciones privadas también, pero yo desde el tercer sector y las organizaciones de la sociedad civil encontré que puedo trabajar con el sector público, con empresas, como que puedo articular soluciones de mayor impacto, ¿no? Ujú. Qué lindo, sí. Y ahora, desde tu rol como chair en Women in Global Health, ¿cómo ves esto de esta alineación, digamos, entre em, todo lo que se habla de equidad, igualdad, acceso a derechos, ¿verdad? Para mujeres y los temas políticos? ¿Vos crees que están alineados o sí, pero en la implementación no? ¿Cómo lo ves? Em, yo creo que y esto no estoy hablando de ningún partido político ni de Argentina ni de ningún lugar del mundo, ¿no? Lo hablo como concepto general. Cuando hablamos em, de igualdad o de libertad, pero al momento de ejercer esas libertades es, es para unos pocos y otras no se respetan, no estamos hablando de libertad, sino estamos hablando de privilegios, ¿no? De mantener algunos privilegios. Hay algo que yo veo que es coyuntural y que está pasando en este momento, más allá de que yo viva en Argentina, no solo en Argentina, sino en muchos países del mundo, es que hay como una embestida y una vuelta atrás de un montón de cosas, de un montón de derechos ganados y la realidad es que, bueno, si bien a todos los que trabajamos y trabajamos mucho en este tipo de temáticas, nos genera mucha frustración, angustia y hasta miedo, la realidad es que es esperable, ¿no? Cuando haces ruido, que, que estas cosas aparezcan. Em, yo lo que hoy veo es que hay muchos miedos por parte de algunos grupos de perder privilegios, ¿no? Ujú, Y, y una necesidad de mantener el status quo, y ese status quo es un estado en el que excluye a muchas mujeres de muchas mesas de decisión. Justo el otro día había hecho un posteo en Instagram de algo, perdón, en LinkedIn de algo que me generó muchísimo impacto y contaba que había visto un posteo en Instagram de una persona diciendo que había muchos ejecutivos y líderes de alto nivel que le habían planteado que no querían interactuar con mujeres por miedo a denuncias, ¿no? Entonces, ujú, que esto hacía que estas mujeres se quedaran fuera de conversaciones relevantes. ujú, Y la realidad es que si nosotros nos ponemos a pensar en toda nuestra historia, pero incluso hasta hace 10 minutos, no estoy hablando de nuestra historia de hace 100 años,
las mujeres estuvimos excluidas con otros, Ujú. digamos, con otras explicaciones, otras justificaciones, otras excusas. Entonces esto es como, bueno, es una justificación más para sostener un status quo, eh, Ujú. que no digo no atender o no escuchar estos miedos, porque creo que también quienes trabajamos en estas temáticas debemos hacer una profunda reflexión sobre cómo tenemos que empezar a ganar más corazones y no estar teniendo esa necesidad de ganar siempre argumentos, porque la realidad es que los datos nos respaldan, podemos ganar cualquier argumento, Ujú. pero hoy creo que el desafío está en tener más aliados, en tener más aliadas, en inspirar a este cambio, ¿no? Y no Ujú. ya solamente reclamarlo. Claro, totalmente. Y también sumar de aliados Eso. a los hombres, ¿no? Obvio, obvio, siempre Eso hablo es, de sí, todos, ¿no? De exacto. hombres y mujeres. Sí, porque a veces sí, como que yo siento, por nada, por lo que escucho de mi marido, viste, de familiares hombres, que a veces está como mal interpretado el hecho de que es como queja, no sé qué, y le digo, no, no, no es así, es al contrario, es dar a conocer un punto de vista para que todos lo conozcan, vean las cosas desde otro lado y se sumen, ¿no? Eh, que a veces creo que sí, es como que falta más por eso. Pero bueno, ese es otro, de eso podemos hablar un montón, porque yo también estoy alineada de ese lado. Pero algo que te quería preguntar, ¿qué sentís, qué te pasa cuando vos estás sentadas en las mesas de decisión, que por ahí históricamente muchas no estuvimos invitadas, ¿no? Y cómo se siente o cómo sostienes la voz para sin adaptarte al molde, ¿no? Al molde, por ahí, si son, no sé, 10 personas, hombres, y estás vos, ¿no? Y dar a conocer tu punto de vista respecto a lo que estén hablando. ¿Cómo sostenes esa voz? Es una re buena pregunta y es algo que yo he ido modificando en este último Ujú. tiempo. Algo que puedo identificar es que durante mucho tiempo em, me adapté, como vos decías, a Mm. estas mesas, ¿no? Y para camuflarme de alguna forma, ¿no? Y ser no una más, sino uno más, ¿no? De esa Ujú. mesa de decisión. Em, y que esto se refleja en muchas cosas, puede ser a veces, y lo digo sin ningún tipo de orgullo, eh, al contrario, hasta con vergüenza, el hablar desde a veces con malas palabras, el tener expresiones. Durante mucho tiempo me he comportado en las mesas así, porque era la forma de camuflarme, ¿no? Y bueno, de adaptarme, de pasar desapercibida, horrible como mujer, pero estar como líder, ¿no? De alguna forma. Hoy esto lo veo de una forma completamente diferente. Hoy, si bien de nuevo, trabajé mucho porque en un punto me pasé de vuelta, entonces era en cada una de esas mesas, siempre había algo que confrontar de mi parte. Y entonces esto lo trabajé mucho con una coach que me ayudó un montón. Nunca conseguía lo que iba a buscar, ¿no? Porque siempre estaba peleando, entonces como nunca conseguía lo que iba a buscar, ¿no? Y eso durante un par de años me llevó bastante trabajo interno para decir, bueno, a ver, ¿cómo hago para llevar esta voz y llevar estos proyectos y llevar estas propuestas que sean escuchadas eh, y que puedan ser implementadas, ¿no? Y entonces empecé a desarrollar esto otro que te contaba, que era más de co- lograr inspirar a las personas. Ujú. A que resuenen con algo que les estoy contando. Y esto no pasa por ser emotivo, ¿no? O sea, no, a veces pasa por prepararte muy bien para esas reuniones em, y que vos me podés preguntar, ¿y es justo que vos te tengas que preparar 10 veces más que un hombre que va a presentar una idea? No, no estamos hablando de justicia, estamos hablando de Ujú. estrategias, ¿no? Claro. Y bueno, a mí me requirió por ahí prepararme muy bien. Hoy en día yo tengo estrategias de preparación, de presentación de proyectos, estudio quiénes están adelante, qué es lo que voy a decir, cómo voy a decir, porque mi objetivo es implementar esto, que me aprueben esto y esto, que les parezca que es espectacular esto y esto. Y eso no es manipulación, eso es preparación, es estrategia, es
ver cómo llevarlo también, Ujú, cómo presentarlo, prepararme para las argumentaciones negativas. Es ujú, muy raro que hoy alguien me diga algo en una presentación, en una mesa, eh, que yo no haya pensado, pero porque, bueno, entendí que si yo no quiero ponerme a pelear digamos, con el resto, o sea, tengo que estar muy bien preparada. Y de nuevo, ¿es justo? No, creo que no, no creo que sea justo. ujú, Pero creo que es una persona en una posición de liderazgo tiene que entender cuál es su terreno. Así como los estrategas en la guerra, y estoy haciendo por ahí una analogía que no corresponde, pero es la que me viene, estudian el terreno, estudian las situaciones, estudian sus herramientas, sus armas y sus oportunidades. Creo que cuando estamos en posiciones de liderazgo y tenemos equipos que trabajan un montón para pensar en esos proyectos y para que vos estés ahí representándolos y buscando defenderlos, tenemos que hacer ese trabajo. ujú. Claro, ese es claro, es la forma que encontraste para no seguir en el molde, salir de él, que tu voz, o sea, se escuche y también tome parte de esas mesas, ¿no? Y me parece Totalmente. fantástico, me parece súper lindo. Y ahora vamos a ir cerrando. Te voy a ir haciendo unas preguntas más light, más tranqui. Y vamos a ir con tres. Voy con la primera y es, ¿cómo, para empezar, uno, vos, qué definición le das al propósito? ¿No? Y mientras te stalkeaba, porque stalkeo con todos los que tengo entrevistas, vi un reel tuyo donde decías, creo que era de la fundación, si no estoy mal, donde vos decías que tu propósito personal estaba alineado con tu propósito profesional, ¿no? Pero Mm. me llamó mucho la atención porque he escuchado a muchas personas hablar, pero desde tu punto de vista la claridad con lo que lo dijiste, ¿no? O sea, como 100% segura que está alineado. Entonces, por eso te quiero preguntar, ¿qué es el propósito para vos? ¿Y qué diferencia existe, según vos, entre un propósito personal y uno profesional o laboral? Está buenísima la pregunta. Menos mal que me dijiste que iba a ser más light. Em, Bueno, yo creo que un propósito y por ahí esto, ¿no? En desagregarlo. No sé si lo puedo desagregar. Digo que está alineado porque el propósito de la organización en la que hoy estoy está completamente, en las organizaciones en las que hoy estoy están completamente alineados a mi propósito personal, ¿no? Y mi propósito personal eh, es poder dejar algo, un granito de arena, un legado eh, en el que podamos crear estructuras más justas, ¿no? En el que podamos crear estructuras que, que permitan accesibilizar distintas soluciones. En este caso, hoy es la salud en la que estoy, pero es independientemente del sector. Si el día de mañana estuviese en otro sector, es lo mismo. Una de las organizaciones en las que hoy estoy es accesibilizar la salud a la mayor cantidad de personas. En la otra en la que estoy es accesibilizar a las mujeres más posiciones de liderazgo y de poder en el sector de la salud. Y tiene que ver con eso, con mi propósito personal, tiene que ver con dejar algo, dejar el lugar un poco mejor de lo que lo encontré y para mí eso se traduce en, en darle más oportunidades a las personas. Ujú. Qué lindo. Gracias, Emi. Y si tu propósito fuera una imagen, ¿cómo la describirías? Uh, una escalera. Mm, me encanta. ¿De qué color? Mm, blanco. Ah, me lo imaginé así, no sé por qué, como que supuse que le ibas a decir blanco. Perfecto. Y si estuvieses tomando un café con la Emi de, no sé, 25, 30, 20, viste esa década, ¿qué le dirías? ¿No? Esa Emi que recién estaba empezando a soñar, a tomar decisiones, por ahí equivocarse, por ahí aprender. Te voy a contar algo súper íntimo de mi hija, si ella escucha esto me va a matar, pero hace un par de semanas ella está, la de 10 años, está practicando un montón de cosas de edición y está con programas así de creativos
y me pidió una foto de cuando era chica. Y yo la que le di cuando era chica no le gustó, y entonces usó una de cuando yo tenía unos, no sé, 23, 24 años, Ujú, y usó una foto de hoy, la que está en mis perfiles, sí, muy profesional, ¿no? Y, ujú, y me creó un mini videíto que decía algo así como, eh, Emi, ¿lo conseguimos? Y aparezco yo a esta edad, ¿no? Y me pone, sí, lo conseguimos. Y a mí me emocionó muchísimo porque eso es como mi hija me ve, ¿no? ujú, Y yo creo que si yo hoy le tuviese que hablar a la Emi de 25, a la Emi de 15, de 10, creo que le diría que nos queda mucho trabajo por hacer, ujú, pero que estamos haciendo lo que nos propusimos. ujú. Ah, qué lindo. Gracias. Gracias, Emi. Y si no, no sé si quieres contar dónde te pueden encontrar, los organismos donde trabajas, un poquito más sobre esa parte para que te busquen. Bueno, yo de nuevo soy chair de Women in Global Health, Ujú, que es una organización que la pueden googlear, es una organización que está presente en más de 60 países, creo que en 68 en este momento, y trabajamos por esto, ¿no? Por crear más oportunidades para las mujeres en posiciones de decisión, de liderazgo y de poder en el sector de la salud a nivel global. Em, Después también soy directora ejecutiva de Fundación GEDIT, que trabajamos por accesibilizar la prevención y la detección temprana de cáncer de colon en Argentina y Latinoamérica. Y después están, bueno, mis redes profesionales, en las que por ahí multiplico un poco de todo esto, que en LinkedIn estoy como María Emilia Caro y en Instagram también, @María Emilia Caro. genial. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que yo me llevo muchas cosas lindas de esta conversación. Me encanta escuchar historias y sobre todo cuando son como las de Emilia, cuando se abren el corazón y nos cuentan todo desde un punto de vista más humano, ¿no? Porque usualmente escuchamos historias de, sí, hizo esto, es eso, pero también hay un humano detrás de esos roles y eso es lo que me gusta sacar en este podcast. Así que de esta conversación, yo creo que se puede habitar el mundo desde la ciencia, como lo hizo Emilia, pero al mismo tiempo abrir caminos en lo social, en lo humano, abrirse espacios en la política. Y cuando algo también que rescato es que cuando alineamos lo que somos con lo que hacemos, eso se vuelve un impulso, una dirección y puedes causar mucho impacto, impacto del bueno, ¿no? Así que, bueno, si algo de esta charla les resonó, compártanla y nunca sabemos cuándo una historia puede inspirar a otros. Muchas gracias por estar acá, gracias a mí nuevamente y hasta la próxima.